Buenos días, jóvenes. Qué guau, 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 guau. Cálmate, cálmate. Muy bien. Hoy día empecé desde ahí. Discúlpeme, no fue mi intención. Los de ese lado tendrán que afinar su vista de águila, pero volver a dibujar ya no se puede. Ya es bastante trabajo. Muy bien. ¿Cómo han estado, jóvenes? Una semana que no nos miramos. ¿Qué tema han hecho el día martes con Jesús? Eso, ¿no? Sí. Sí, las mismas teorías. ¿Han hecho también sistemas de clasificación de los seres vivos? Lamarck, no, han hecho griegos, Haeckel, Whittaker, no, sí, es que ya no está en el prospecto, pues. Lo han retirado, entonces tampoco lo hacemos. Solo viene teoría sobre la evolución que vamos a desarrollar hoy día. ¿Y cuántos tipos de teorías hay? Dos. Teoría sobre el origen de la vida, o sea, ¿cómo aparece la vida? ¿Pero dónde? En la Tierra. No nos interesa si hay vida fuera de la Tierra. Y yo creo que sí hay. Sí. ¿Qué? ¿Y tú qué crees? ¿Que es la especie humana en el universo es la única que hay? No. Yo creo que incluso nosotros somos de ADN extraterrestre. Claro. ¿Han escuchado hablar del diseño? ¿Han oído hablar de la hipótesis del diseño inteligente? ¿Ah? ¿No han oído hablar? Ya, les cuento. ¿Ah? Esa hipótesis, y ni siquiera es teoría, es una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una posible solución, ¿no? Dice que una especie extraterrestre vino al Perú, ¿dónde está allá? Allá. Vino a la Tierra y agarró a un ancestro homínido de los humanos y modificó su ADN. Vino hace 40.000 años y modificó el ADN del Neandertal y salió el Cromañón. Y que desde esa fecha hasta ahora, después de haber modificado nuestro ADN, están observando cómo nos comportamos. Eso dice la hipótesis del diseño inteligente sobre la evolución de los humanos. ¿Qué opinas? ¿Puede ser cierto? No es. ¿Quién sabe? Ya. Pero entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? ¿Cómo se forma la vida dónde? En la Tierra. Y también vamos a ver cómo se forman nuevas especies, ¿no? Y a eso se le llama evolución. Entonces, vamos a ver hoy día teorías sobre el origen de la vida y teorías sobre el origen, no, y teorías sobre la evolución. Esos dos temitas. Bien, ¿empezamos? Ya, a ver acá. Yo estoy disfrazado de profe, ¿no? Sí, tengo clases, ya saben dónde. Donde los vecinos, pues sí. Me falta un plumón, acá está. Sí, y me obligan a ir así. Ya, a ver. No, no me gusta, hijo. Es un fastidio. A mí me gusta andar con mi pantalón con 20 bolsillos, ¿no? Mi camisa floja, sí. Para mí esto es una tortura. Y a ver acá. Yo me pongo terno cuando voy a un tono. Por respeto, sí. Tampoco vas a ir a un tono con zapatillas, ¿no? No, ese es guachafo. Por ejemplo, normas de vestir, te enseño, ¿ya? Hay gente que se pone un terno con medias blancas. No es así. Las medias tienen que ser del color del pantalón o del saco, rojo. Ya, muy bien. ¿Sí o no? Ahora, si usas un saco y un pantalón del mismo color, obligadamente corbata. Pero si usas un saco y un blazer de distinto color, ahí puedes obviar la corbata. Y siempre con camisa. Los guachafos se ponen terno, zapatilla y polo. Obvio. Claro. Así dice la moda. ¿Qué moda? Ya, vamos acá. Muy bien, ¿empezamos o no? Sí, ya. A ver, jóvenes. Escuchen. Teorías sobre el origen de la vida. ¿Cómo aparece la vida? ¿Dónde?
en el actuales, desde los primeros seres vivos. ¿Y por qué? Porque querían explicar cosas que ellos no lo podían hacer. Entonces, ¿a qué lo atribuían? A Dios, a algo superior a ellos, ¿no? Muy bien. Ahora, a ver, si tú le preguntas a tu abuelita, ¿qué te va a decir? Dios, la teoría teológica. La segunda teoría, la teoría espontaneísta o abiogénesis. Y esta es bastante antigua porque nace con los griegos. Y acá viene este causa que tú ya lo conoces, viene de nuevo. ¿Quién aparece? Aristóteles de Frigia. Y este señor era materialista, ¿ya? Y dijo, si se junta agua, fuego, ¿qué más? Aire y suelo, se podía formar vida. ¿Sí? ¿A partir de qué? De la materia inerte, agua, suelo, tierra, aire. Sí, pero tenía que tener una ayuda, ¿verdad? ¿Ayuda de qué? Ayuda de una fuerza superior, ayuda de unos átomos vitales que daban vida. A eso se le llamó posteriormente la entelequia. Imagínate, que el que dijo por primera vez que cuando los rayos del sol incidían sobre los granos de trigo almacenado en los graneros, se formaban ratones. ¿Quién crees que dijo eso? No, eso no lo dijo primero Van Helmont, lo dijo Aristóteles. ¿Cómo almacenaban granos los griegos? Tenían inmensos edificios hechos de piedra. ¿Con qué? Con pequeñas ventanitas. Y ahí, ¿qué guardaban? Trigo. Entonces, él dijo, donde los rayos del sol entran por las ventanitas, ¿no? Y llegan al trigo, ¿qué se formaban? Ratones. Él fue el primero en decir sobre la generación de los ratones. No fue Van Helmont. Van Helmont fue el que te daba recetas. El Van Helmont te decía, si tú haces esto, vas a tener vida. Y tenía varias recetas para dar vida. No, empezamos acá. Luego, ¿cuánto duró esta teoría? No fue, no. Duró como 2000 años de vigencia. Nada más. Sobrevivió esta teoría 2000 años. Desde el siglo III, antes de la era cristiana, ¿sí? Donde vivió Aristóteles, hasta que fue rebatida por este señor, Pasteur, en el año 1700, en el siglo XVII. Entonces, ¿cuánto tiempo duró? Casi 2000 años. Y a lo largo de ese tiempo ha sufrido modificaciones hasta terminar en la siguiente teoría. La teoría espontaneista dice que algunas, ¿ya? Dice que algunas formas de vida, pero principalmente, ¿qué tipo de formas de vida? Inferiores. ¿A quién se referían con inferiores? Insectos, gusanos, bacterias, protozoarios, sapos, lombrices de tierra, incluso ratones, abejas, avispas, ese tipo de vida, formas de vida inferiores, surgen, dijeron ellos, surgen de manera espontánea, ¿ya? Surgen de manera espontánea. ¿Qué entiendo yo, jovencitos, por espontánea? Surgen de un momento a otro, de hoy día para mañana. Un día caminabas, veías un charco, lindo el charco, pasabas 2 días después en ese mismo charco, de manera espontánea, que habían renacuajos. Entonces, que la vida surgía de un momento a otro. A eso se refiere con de manera espontánea. Pero, ¿a partir de qué? ¿Recuerdan ustedes, jovencitos? Pero a partir de materia. ¿De qué materia, jóvenes? A partir de materia inerte. ¿Y qué significa? ¿Qué entiendo por inerte? Sin vida, yace el cuerpo inerte, ¿sí o no? En la puerta del prostíbulo, ahí está. Entonces, ¿sí o no? Sí, de la materia sin vida. Pero esta materia inerte puede ser orgánica o ¿qué? O inorgánica.
inorgánica. Si te digo que los gusanos surgen de la carne en descomposición, ¿de qué surge? De materia inerte orgánica. Pero si te digo que las lombrices de tierra surgen del lodo, ¿qué sería? De materia inorgánica. O sea, que la vida surge a partir de ¿qué? De la materia inerte. Pero no surgía así por así, ¿no? Tenía que tener una ayuda. ¿Con ayuda de qué? Con ayuda, sí, con ayuda de una, te voy a poner entre comillas, con ayuda de una fuerza vital, le llamaron así. ¿Y qué era la fuerza vital? Era algo sobrenatural. No era diosa, no, era algo sobrenatural que daba vida ¿a quién? Que daba vida a la materia inerte. A esa fuerza vital, sí, a esa fuerza vital, en la época medieval le llamaron entelequia. ¿Cómo le llaman? Entelequia. Entonces, ellos decían cosas como estas, que de la cornamenta de un becerro enterrado con las patas hacia abajo, podían surgir un nido de avispas, de manera espontánea. Que de lodo en tiempo de lluvia podían surgir lombrices de tierra. Que de la carne que has dejado ahí guardando para mañana podían aparecer gusanos. Que de un caldo nutritivo, ¿qué surgían? ¿Qué surgían? Surgían, ¿qué cosa? Bacterias, ¿no? Sí. Que por ejemplo decían que de la ropa y trigo abandonados en un rincón oscuro surgen ratones. Que de un charco podían surgir renacuajos, sapos. ¿Ese tipo de qué? Ese tipo de afirmaciones. Entonces, que la vida surge a partir de qué? De la materia inerte o no. Que podía ser orgánica o inorgánica, pero con ayuda de una fuerza vital. Algo superior a ellos, ¿no? Y había un señor Bufona, así se apellidaba, Buffon, que dijo y afirmó: yo he observado, dijo él, que cuando un organismo muere, libera a la atmósfera estos átomos vitales. Y estos átomos vitales están dando vueltas en la atmósfera. Encuentran la materia inerte, penetran en la materia inerte, formando seres vivos. Lo dijo Buffon. Y yo tengo un videíto ahí con esas cosas, ¿ya? Sí, interesante, muy bien, ¿ya? Entonces, ¿que la vida surge de qué? De la materia inerte. Hasta ahora, en la teológica, ¿quién trae la vida? Ay. Hemorragia nasal, ya. No, se mancha mi ropa. Se corrió, sí. Sí. Y esta... La tinta. Sí. Y esta cosa no sale de la ropita. Y mi camisa es nueva, por si acaso. Me he comprado con 30 lucas. Ya, a ver. Acá. Si siempre se manchan con tinta, ¿para qué voy a comprar fino? ¿Sí o no? Es botar plata. Ya. Muy bien. Y a lo largo de la historia, ¿qué hubieron? Defensores y detractores. Uno de los defensores más preponderantes fue Van Helmont. Sí, era un holandés, Van Helmont. Juan Bautista también se llamaba, Van Helmont. Y este señor, ¿sabes qué hacía? Te daba, hijo, una receta. Te decía, si tú haces esto, ¿qué vas a tener? Seres vivos. Entonces, este señor, Van Helmont, dijo lo siguiente: si se deja ropa interior usada, o sea, tu ropa sucia, tus calzones sucios, ropa sucia, en un recipiente de boca ancha, junto con trigo, en un rincón oscuro de tu casa, o sea, ¿tú qué tenías que hacer? Tomar tu ropa sucia, ponerlas en un recipiente de boca ancha, junto con ¿qué? Con trigo, y dejarlo en un rincón oscuro de tu casa, al cabo de 21 días. ¿Qué entienden por al cabo? Después de 21 días. A el fermento le llamó él. ¿El fermento qué era? La entelequia. Saliendo de la ropa, transforma a los granos de trigo en ratones. Esto fue lo que dijo este señor.
transforma al trigo ¿en qué? Transforma al trigo en ratones, ¿sí? Y todavía aumenta, y lo que es más asombroso es que nacen ratones de ambos sexos y que pueden reproducirse con ratones que hayan nacido de manera normal. Imagínate. O sea, ellos sabían que los ratones tenían reproducción sexual, pero también afirmaban que se producían por generación espontánea. ¿Qué te parece? Alucinante, ¿no? Ese fumó de la mala, de ley, oye. Ya, otro. ¿Sabes qué también te decía Van Helmont? Que de los desechos, inmundicias, excrementos y todo lo que el humano produce y bota, ¿qué podían surgir? Liendres, insectos, cucarachas, alimañas, por generación espontánea. Él también fue el que dijo que si entierras un becerro, una vaca pequeña, pues, ¿no? ¿Ya? Con las patas hacia abajo y la cornamenta fuera de la tierra, después de un tiempo, ¿qué aparecen? Nido de avispas dentro del cuerno, pero si el cuerno es hueco, ¿verdad? ¿Qué hace la avispa? Su panal, pues, encuentra algo adecuado, pero ellos decían por generación espontánea. Luego viene otro señor, ve, y este señor tiene el nombre más popular del Perú. ¿Cuántos John hay? Uf, te apuesto que en el salón hay varios John. Claro, esos John abundan, los John para mí. Yo tenía hasta un cuñado John. Tenía hace muchos años. Mi John le decía. Ya, John Needham. John Needham, mediante un experimento, intentó probar que de una especie de sopa, al cual llamó caldo nutritivo, ¿qué cosa era este caldo? Agua mezclado con ¿qué? Con carne, restos animales, vegetales, era una especie de sopa, ¿sí? De un caldo nutritivo podían surgir, ¿qué cosa? Microorganismos. ¿Pero qué microorganismos? Bacterias. Claro, él no le llamó bacterias, ¿o sí? No, pero eran microorganismos. Bacterias se les llama recién ¿en qué época? 1956, de 1938 a 1956. A Herbert Copeland, forma el reino Monera, ¿ya? ¿Y qué se forma? Bacterias. Entonces, mira lo que hace, hijo. Toma un frasco resistente al calor. Para esa época, ¿qué era resistente al calor? Vidrio. Y manejaban el vidrio. Y lo llena con tu caldito de pollo, ¿ya? Ahí está, con tu sopita allinomen. Claro, eso que comes todas las noches, ¿sí o no? Cuando no hay comida, vas a la tienda de la esquina, allinomen, ¿sí o no? Ricazo, ayer he comido eso. ¿Ya? Tomas un caldo nutritivo. En serio, no les bromeo. Era lo único que había. Y le añadí un huevo. Ya, listo. Sí, listo, ahí fue. Ya, a ver. ¿Qué llené? Un caldo nutritivo. Y luego procedió a hervir el caldo. Y jovencitos, ¿para qué lo hierve? Para matar cualquier forma de vida. Pero antes de hervir, él no se percató que su frasco estaba abierto. No se percató, no se dio cuenta que su frasco estaba abierto. O lo selló mal, ¿no? Y procedió a hervir. Luego pasa lo siguiente. Deja que el caldo se enfríe. El caldo pasaron varios días y el caldito de pollo estaba ¿qué? Estaba frío. ¿Y qué aparecieron en su caldo? Bacterias. El caldo cambió de ¿qué? Cambió de color. El caldo cambió de olor. Se puso turbio. ¿Eso qué significa? Que habían aparecido ¿qué cosa? Bacterias. Claro que sí. Y él dice, si yo herví mi caldo para matar ¿qué cosa? Cualquier forma de vida, ¿cómo es posible que aparezca vida de nuevo? Aquí está actuando ¿quién? La entelequia, dando vida a la materia inerte. ¿Ya? Luego, viene otro señor, y este tiene nombre bíblico. Lázaro, levántate. Claro, Lázaro Spallanzani. Italiano este causa, y cura. Y como buen cura, ¿cuál era su teoría? Teológica, pues.
que Dios crea la vida. Entonces, contradice, refuta ¿a quién? ¿A quién contradice? Contradice a Johncito, pues, a John, a Needham, ¿sí? Contradice y le dice lo siguiente, mira, te voy a copiar el experimento. Tomó un frasco de vidrio y lo llenó ¿con qué? Con su caldito nutritivo, ¿verdad? El caldo de yopo. Muy bien, tu sopa allinomen. Y antes de hervir, ¿qué hace? Sella perfectamente el frasco. Lo sella con mucho cuidado. El frasco estaba sellado. Por aquí no entraba ni el Espíritu Santo para dar vida, ¿me entiendes? No, no entraba nada. Ni el Espíritu Santo entraba por ahí para ser papá de las bacterias, ¿ya? Entonces, ¿luego qué hace? ¿Procede a qué? Procede a hervir. ¿Y para qué hierve? Para matar cualquier forma de vida. Y luego deja el caldo frío. Por semanas, por días, y no aparecían gérmenes. El caldo se mantenía exactamente igual. Entonces, ¿qué le dijo? Oye, Needham, tú no sellaste bien tu frasco, por lo tanto las bacterias volvieron ¿a qué? Volvieron a ingresar. ¿Sí? Volvieron a ingresar, contaminando tu caldo. En el mío, no. ¿Por qué? Porque está sellado. Entonces, no hay, refuta, contradice, no hay generación de ¿qué? De bacterias. Pero los defensores de la teoría espontánea, ¿qué le dicen a Spallanzani? Oye, si tú sellas tu frasco, no permites que entre la entelequia, esos átomos necesarios para la vida. Si tú sellas tu frasco, no permites que entre el oxígeno necesario para formar seres vivos. Entonces, ¿tu teoría sirve o no sirve? Tu teoría no sirve, no. Sigue valiendo la generación. ¿Qué generación? Espontánea. La teoría espontánea tiene validez. Muy bien, y así. Luego viene otro señor llamado Francisco Redi. Pancho para los amigos, ¿sí o no? Panchito Redi, claro. Francisco Redi, ¿no? ¿Y la gente en esa época tenía un refrigerador? No. ¿Y cómo conservaba la carne de los animales que beneficiaba? ¿Cómo? Los dejaba en corredores que circule aire frío y colgado ¿de qué? De ganchos, tapado ¿con qué? Tapado con telas. Mojaban telas, lo exprimían un poco y con esa tela mojada de noche tapaban las piezas de carne, ¿ya? Y lo dejaban en un lugar abierto. ¿Para qué? Para que el viento frío conservara mejor la carne. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba si no lo cubrían con una tela? Las piezas de carne que mataban, después de 2, 3 días, ¿qué aparecían en la carne? Gusanos. Entonces, ¿la gente qué decía? Que hay generación espontánea de gusanos. Y este señor, Francisco Redi, demuestra mediante un experimento, ¿qué cosa, jovencitos? Demuestra que no hay ¿qué, jóvenes? Que no hay generación espontánea. ¿De qué? Que no hay generación espontánea. ¿De qué? De gusanos en la carne. ¿Sí? Él demuestra que no hay generación espontánea de gusanos en la carne y para lo cual realiza un experimento. Toma, ¿cuántos frasquitos? 3. En el primero coloca un pedazo de carne, ¿ah? Listo, en vez de comer su pan con carne en la mañana, ¿sí? Y sacrifica su estómago por la ciencia, ¿no? Así, los científicos, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué ubica? Carne. El primero, ¿cómo lo deja? Abierto, como tú comprenderás. Claro, abierto al conocimiento.
Entonces, la carne se empieza ¿qué? A descomponer. ¿Y el olor a quién atrae? A las moscas. Entonces, las moscas llegan. Zzzz, ahí está, ¿ves? Y cuando la mosca llega a la carne, deposita huevos. La mosca deposita huevitos en la carne. Y luego de depositar sus huevos, ¿qué hace la mosca? ¿Se queda? No, es una madre desnaturalizada la mosca. Se va y abandona sus huevos. Los huevitos eclosionan. ¡Cluc! Salen larvas microscópicas que tú no las ves. Esas larvas, ¿de qué se empiezan a alimentar? De la carne, y luego de un tiempito, ¿qué aparecían? Aparecían gusanos, pues. Claro, no, moscas no, porque en el ciclo biológico de la mosca, primero es gusano, luego es pupitas y luego mosca, recién. Entonces, ¿qué aparecen? Gusanos. Entonces, aquí aparecen, ¿qué? Gusanos. Eso era lo que la gente decía, generación espontánea. Pero él hace lo siguiente, toma otro frasco y lo cubre con una tela. Una tela que era una especie de gasa. A esa tela se le llamaba muselina para la época. Ya, entonces, ¿qué hace? Toma el otro frasco y ¿con qué lo tapa, jóvenes? Con la gasa, con la tela llamada muselina. Y conocen una gasa, ¿no? ¿Tiene huequitos o no? Sí. ¿Permite entrar el oxígeno o no? Sí. ¿Ya? ¿Y qué pasaba? Las moscas llegaban, atraídas ¿por qué? Por el olor. Y pensando que era la carne, dejaban huevos encima de la tela. Dejaban huevitos encima de la tela. Y luego la mosca se iba. Pero el huevo eclosiona, salen las larvas, pero no hay comida, no crecen y no aparecen gusanos. El tercer frasco, él dice, el frasco está completamente sellado, ¿no? Por acá no ingresan ni las buenas intenciones, nada, hijo. Por acá no pasa absolutamente nada. Pero las moscas estaban presentes. Sí, claro que sí. El ambiente donde vivían era insalubre. ¿Dónde botaban en el siglo 1700 sus desechos? A la calle, por su ventana, su vacín, ¿no? Vaciaban en la cabeza del que pasaba, así. Entonces las moscas estaban en el ambiente. Entonces la mosca daba vueltas al recipiente y ni siquiera ponía huevos. Se iba. ¿Por qué no ponía huevos? No había olor a carne en descomposición, no había estímulo. Entonces, en estos otros dos casos, ¿qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó en el frasco con tela y en el frasco sellado? No aparecen ¿qué? No aparecen gusanos. Claro que sí. Entonces, con esto, ¿qué demuestra? Que quien es responsable de que aparezcan los gusanos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Son las moscas. Pero los defensores de la teoría espontánea, ¿qué le dicen? Si tú sellas, no entra ¿qué? La entelequia y el oxígeno. Pero él les dice, esto es una tela, deja pasar el oxígeno, puede entrar la entelequia. No, pero en este no hay, así que anda causa. Hasta que viene el bacteriólogo y químico Luis Pasteur, claro que sí, ¿verdad? Luis Pasteur, ¿no? Bacteriólogo y químico francés, ¿ya? Así como los que estudian física quieren ir a la NASA, los biólogos, microbiólogos queremos ir al Instituto Luis Pasteur de Francia. Si hay un instituto de microbiología, Luis Pasteur. No, ahí van solo los elegidos por Dios. Sí, es más difícil que tú seas presidente del Perú. Ya, a ver. ¿Qué hizo? Tomó un frasco, Luis Pasteur, y le alarga el cuello, como tú comprenderás. ¿Ve? Y a este frasco se le llama frasco cuello de cisne. ¿Listo? Cuellazo, ¿sí o no? Y de ganso, ¿sí o no? Y deja, oye, ya, tranquilo. Y deja el extremo abierto.
Tranquilo, no seas mañoso. Tranquilo. Sí, también, sí. Frasco, cuello de cisne. ¿Y lo llena con qué, jovencitos? Con el caldito de pollo. Claro, es ese mismo, ese mismo. ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿qué hace? Procede a qué? A hervir. Le da calor, pues. La procede a hervir. ¿Para qué hierve? Para matar cualquier forma de vida, a vida y por haber. Y luego que el caldo, jóvenes, está frío, que tenemos aquí un caldo frío, Pasteur observa su caldo frío, ¿a qué? Al microscopio. Y no observa vida. ¿Sí? El Pasteur era otra cosita. ¿A qué lo observa? Al microscopio. ¿En qué año se inventa el microscopio? 1600. Galileo Galilei. Ya 1620 por ahí, Hans y Zacharias Janssen lo modifican. Lo hacen con dos lentes. El de Galileo era una lupa. 1712, Anthony van Leeuwenhoek, ¿qué hace? Perfecciona. Luego, unos años después, Robert Hooke le aumenta una fuente de luz al microscopio para ver mejor la muestra. Y así. Pero si se inventó en 1600, Luis Pasteur es año 1850, por ahí. 250 años de desarrollo de qué? Del microscopio. Pasteur, ¿qué hace? Toma una gotita del caldo y lo observa al microscopio. Y no encuentra absolutamente nada. No hay nada, no hay seres vivos. Y él les dice, mira, si yo dejé el extremo abierto, era para que pueda entrar, ¿qué? La entelequia. Si yo dejé el extremo abierto, podía entrar el oxígeno, pero también me van a entrar las bacterias, ¿o no? Claro, está abierto, pues hijo. Pero las bacterias ingresan y son retenidas aquí. Isaac Newton, con su ley de la gravedad, le dice, estas no llegan, no remontan este cuello. Entonces, ¿dónde se quedaban atrapadas? En el frasco, en el cuello del frasco. Entonces, si no llegaban al caldo, no había vida. ¿Y cómo Pasteur les demuestra que las bacterias estaban en el cuello del frasco? Simplemente toma el frasco y lo inclina. Y pone en contacto, ¿qué? El caldo con este sector del cuello. Y lo devuelve. Y después de un tiempo, ¿qué aparecían? Bacterias. Con eso demuestra que no hay generación espontánea de bacterias, sino que no hay generación espontánea en los seres vivos, y plantea su teoría. ¿Cuál es su teoría? Que un ser vivo da origen a otro ser vivo, y a eso se le conoce como la teoría de ¿qué? La teoría de la biogénesis, ¿no? Que un ser vivo da origen a otro ser vivo. Muy bien. Segunda teoría. Ahora, si hablamos de admisión, de esta teoría les gusta preguntar. ¿Por qué? Porque hay bastante de dónde preguntar. Pues. ¿De acá qué te van a preguntar? Muy fácil, no toman. Pero de acá sí preguntan. De la teoría espontánea. La tercera teoría se le llama la teoría de la panspermia, o también se le puede llamar como la teoría cosmozoica o cosmogónica. ¿Ya? Y ve, aquí hubieron dos acepciones, la de Justus Liebig y la de Svante Arrhenius. Vamos a considerar a Svante Arrhenius, ¿ya? Autor, Svante, así se llamaba, y con doble R, Arrhenius. Y este tiene un libro publicado ¿en qué año? Publicado, no, en 1908. Que se titula que se titula como La creación de los mundos. Suma, qué nivel, ¿no? En 1908.
Y este señor, que era un sueco, ya de nacionalidad sueco, dijo que la vida llega a la tierra, procedente, ¿de dónde? Procedente del espacio exterior, del cosmos, del espacio, en forma de unas estructuras muy resistentes, en forma de esporas, esporas bacterianas. O sea, una bacteria ha formado una espora. Ya vimos que es una espora, ¿no? Una estructura muy resistente, ¿no? En forma de esporas bacterianas que han viajado por el espacio dentro de meteoritos. O sea, ¿cuál era su línea de transporte? Los meteoritos, que han viajado ¿dentro de qué? Dentro de meteoritos. Sí, entonces, ¿qué pasó? Un meteorito procedente del espacio, ¿qué contenía dentro? Esporas. Llega y se estrella sobre la superficie ¿de qué? De la Tierra, liberando ¿qué cosa? Las esporas. Y esas esporas, ¿a qué dieron origen? A los seres vivos. O sea, que la vida empezó a partir ¿de qué? De una espora bacteriana que llegó del espacio, y esa espora, por evolución, ¿a qué dio origen? A las células y a todos los seres vivos. Pero cuando se formuló esta teoría, la teoría fue descartada. Sí, la teoría de Arrhenius fue desechada. ¿Por qué? Le dijeron lo siguiente. Uno, oye Arrhenius, dime, ¿dónde se forman estas esporas? ¿Es un planeta? ¿Es un cometa? ¿Es una estrella? ¿Dónde? ¿De dónde vienen? Arrhenius no supo responder. No tenía una respuesta. Segundo, le dijeron, ¿cómo estas esporas sobreviven a qué? Al viaje por el espacio. Si hay temperaturas de cero absoluto, hay rayos cósmicos, el viaje en el espacio dura miles de millones, miles de años. ¿Cómo sobreviven a ese viaje? ¿Qué pasó con Arrhenius? No supo responder. Y por último, en la Tierra le dicen hay oxígeno. ¿Cómo pudieron sobrevivir al ingreso del meteorito si el meteorito se combustiona, ¿no? Ya, entonces, pero Arrhenius dijo, en la Tierra primitiva no había oxígeno, entonces no se combustionaba, pudieron entrar, ya, perfecto. Pero, ¿de dónde vienen? ¿Y qué pasó con su teoría? La rechazan. Pero después, en 1960, cae un meteorito a la Tierra. Cae un famoso meteorito, el meteorito ALH 84001. Sí, así le pusieron. Y lo enumeran para tener un catálogo. Ahora, ¿por qué le han puesto 84001? No sé. ¿Por qué ALH? Sí, eso sí sé, porque cayó en Alaska. Pero es así, pues. Por eso se estudia. Ya en Alaska. Ya. Sí. Y cuando lo observan al microscopio, observan imágenes de posibles, ni siquiera está dicho que es verdad, posibles fósiles bacterianos. ¿Qué es un fósil? Huellas, restos de un ser vivo que vivió antes, ¿no? Sí, posibles restos de bacterias. O sea, observan al microscopio el meteorito y observan formas bacterianas. Entonces, si eso fuera cierto, la posibilidad de esta teoría vuelve a tener sentido. Sí, que viajan bacterias. Luego, en Australia hay una localidad llamada Murchison y ahí cae otro meteorito.
Y cuando lo toman y lo analizan químicamente, contenía bases nitrogenadas, contenía uracilo. Entonces, con esto se demuestra ya que hay materia orgánica en el cosmos. Lo que no se demuestra es cómo esa materia orgánica ingresa a la Tierra. ¿Cómo? ¿Cómo entra? ¿Ya? Otro, un científico apellidado Wagner de la NASA envió un satélite a capturar polvo cósmico de un cometa. ¿El cometa cuántas partes tiene? Dos. Un núcleo de roca y hielo y un velo, ¿no? Y que el velo se va, ese núcleo cuando se acerca al Sol, ese núcleo de hielo se descongela, formando ¿qué cosa? El velo. Y a ese velo, a esa cola, ¿cómo le llaman? Polvo cósmico. Ya. Envió un satélite a interferir con el cometa y capturar polvo cósmico. Cuando vuelve el satélite, analizan unas celdas de gel donde se pegó el polvo, encuentran materia orgánica. O sea, ¿que hay materia orgánica en el cosmos? Hay. De cómo entra a la Tierra, eso es lo difícil. Y si no me crees, busca en YouTube Wagner y teoría cosmozoica y te va a explicar su satélite y todo. Muy bien. ¿Qué teoría? De la PANS. Cuarta teoría. Quimiosintética, ¿no? Tú vas a llegar a la NASA, ¿sí o no? Claro. Pero vas a llegar. Ya. Autor, el bioquímico ruso Alexander Oparin. Ya. Ya. En un libro, ¿cómo se titula el libro? El origen de la vida. El origen de la vida, publicado ¿en qué año? 1924, post-mortem. Pero Oparin lo publica en un libro, pero también había un inglés, J.B.S. Haldane. Sí, ya, muy bien. Y este señor llega a las mismas conclusiones, pero no lo publica. ¿Quién lo publica? Alexander Oparin. Y este señor dice lo siguiente, ¿no? Dice que la vida es producto. ¿Es producto de qué? Que la vida es producto de la organización. Que la vida, jóvenes, es producto de la organización casual. ¿Qué entiendes por casual? Accidental, de chiripa, de suerte, como algunos ingresan, ¿no? Casualmente, de champá, ahí está, champazo, algunos ingresan así, sin saber, ¿no? Sí. De la organización casual, ¿de qué, jovencitos? De la organización casual de compuestos. ¿Qué compuestos? De compuestos simples. Entre paréntesis, ¿qué vamos a poner? De compuestos simples, o sea, gases. Y recuerda, en el mar de la Tierra primitiva, en el mar de la Tierra primitiva. ¿Y por qué te pongo en el mar? ¿Por qué no te pongo los mares de la Tierra primitiva? Ahora hay mares o no, Índico, Pacífico, ¿sí? Antes no. Toda la parte seca se llamaba Pangea, era solo un continente, que luego se separa, ¿no? Sí. Entonces, había un solo mar. Y esa Pangea formaba el 30%, y 70% ¿qué era? Mar. Entonces, más probable que la vida haya surgido en el mar. Más probable, 70% o no. Ya, a ver, ¿qué edad tiene la Tierra? No es Los científicos calculan que tiene unos 4.000 millones de años desde que se formó. Ya, pero ¿hace 4.000 millones de años empezó la vida? No. Empezó entre hace unos 3.000 a 3.500 millones de años. Aparecieron los primeros seres vivos. ¿Qué creen que fueron? Bacterias.
arqueobacterias, ¿ya? Los primeros fueron las bacterias. Ya, entonces, ¿qué tengo acá? Esa tierra primitiva. ¿Esa tierra de hace cuánto? 3.000 a 3.500 millones de años atrás. Atentos. ¿Por qué se caracterizaba esa tierra? Tenía una atmósfera reductora. ¿Qué significa ser una atmósfera reductora? Era una atmósfera, escucha, era una atmósfera sin O2, oxígeno molecular. Oxígeno había, oxígeno atómico había en la Tierra. Escúchenme, oxígeno atómico había. Lo que no había era O2, oxígeno molecular. ¿Quién produce O2? Las plantas, mediante la fotosíntesis. Entonces, no había O2. Entonces, ¿por qué se llama reductora? Porque era una atmósfera sin ¿qué? Sin oxígeno molecular. ¿Y de qué estaba llena? Estaba llena de gases, a los cuales Oparin llama, estaba lleno de compuestos simples, que eran gases, ¿como qué? Metano, amoníaco, dióxido, nitrógeno, ácido sulfídrico, etcétera. Y otros gases más que no se sabe con exactitud. Pero estos gases eran atacados constantemente, ¿por qué? Por energía. ¿Energía que provenía de qué? Si no había oxígeno, no había capa de ozono. ¿Qué entraban? Los rayos ultravioleta. ¿Y qué capacidad tienen? Ser mutagénicos. Los rayos UV producen mutaciones, ¿no? Esta energía era aquella que venía de qué? De tormentas eléctricas, rayos, truenos y centellas, ¿o no? Sí. Y también en esa tierra primitiva, ¿qué había? Gran cantidad de ¿qué? De erupciones volcánicas. Claro, era una tierra que estaba en proceso de formación. Entonces, estos gases estaban atacados ¿por qué? Rayos UV. A ver, mejor acá vamos a poner así, ¿ya? Rayos UV. Vamos a poner tormentas eléctricas mejor. ¿Te parece? Sí, para que lo entiendas mejor. Tormentas eléctricas. ¿Correcto? ¿Sí o no? Y erupciones volcánicas. Luego, había un mar. Pero ese mar tenía una temperatura mayor o igual a ¿cuánto? A 85, ¿qué? Grados Celsius. Entonces, escucha. ¿Hervía? No. Porque si hierves, ¿qué matas? Cualquier forma de vida. Él calcula. Por eso son teorías. Si fuera cierto, serían leyes. Ya, pues, la ley de Newton, ¿sí o no? Ya. Entonces, ¿qué son? Teorías, ¿no? Se supone que tenía una temperatura ¿de cuánto? 85 grados Celsius. No hervía. Pero sí permitía liberar vapor de agua. Tenía una temperatura que liberaba vapor de agua. Entonces, ¿qué condiciones tenía la Tierra? Una atmósfera sin ¿qué? Sin oxígeno. Lleno de compuestos simples. Pero estos compuestos simples eran atacados ¿por qué? Rayos UV, tormentas eléctricas, erupciones. ¿Correcto? Sí. Tenía un mar cuya temperatura era mayor o igual a 85 grados Celsius. ¿Sí o no? No hervía, pero estaba muy caliente. ¿Qué evaporaba? Grandes cantidades. Recoge tu lapicero. El tuyo debe ser, hijo. Grandes cantidades ¿de qué? De vapor de agua. Entonces, el proceso empieza así. Estos compuestos simples eran atacados ¿por qué? Por energía. ¿Y esa energía qué hizo? Niños, esa energía hizo que el metano reaccionara con el amoníaco. El CO2 era la trampa del amoníaco. El nitrógeno era el amante del CO2. Y el ácido sulfídrico trampeaba con todos. Sí. Entonces reaccionan entre ellos y forman moléculas orgánicas.
y forman, ¿qué cosa? Moléculas orgánicas en la atmósfera. Pero ¿qué moléculas, por ejemplo, llegaron a formar aminoácidos? Entonces, estos compuestos simples, atacados ¿por qué? Por la energía, esta energía hace que estos reaccionen, formando ¿qué? Moléculas orgánicas. Aquí ha ocurrido un proceso de evolución, pero Oparin le llama evolución química. Entonces, producto de la evolución química, ¿qué se forma? Moléculas orgánicas. 2. Como el mar estaba muy, ¿qué? Muy caliente, constantemente, ¿qué liberaba hacia la atmósfera? Inmensas cantidades de vapor de agua. Y cuando el vapor de agua se condensa, por efecto de la temperatura, se formaba lluvia. El ciclo del agua, ¿o no? El agua se evaporaba porque el mar estaba muy caliente, el vapor se condensaba y ¿qué se formaba? Lluvia. Y con esa lluvia, estas moléculas orgánicas eran arrastradas, eran llevadas al mar y se fueron juntando en el mar. Y el proceso se repite por 500 millones de años. Entonces, en 500 millones de años, ¿qué se formaba en la atmósfera? Moléculas orgánicas que eran depositadas en el mar. ¿Por quién? Por la lluvia. Entonces, durante 500 millones de años, plin, 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 ¿y qué se fue juntando en el mar? Materia orgánica. A lo cual Oparin llamó, se formó un caldo primitivo. A lo cual Oparin dijo, se formó un caldo primitivo de vida. Y durante esos 500 millones de años, ¿qué pasó con la temperatura del mar? Bajó muchísimo, bajó. ¿Ya? Ahora, todo esto que te voy a explicar ocurre dentro de ¿qué? Del mar, porque la vida surge en el mar. Perfecto. Las moléculas orgánicas, ¿dónde se forman? En la atmósfera, pero eran depositadas en el mar, formando un caldo primitivo de vida. Entonces, todo esto, ¿dónde ocurre? Dentro del mar. Esas pequeñas moléculas orgánicas, aminoácidos y otras, no necesariamente solo aminoácidos, ¿qué forman? Moléculas gigantes. ¿Qué forman? Forman macromoléculas, que se supone una de ellas tuvo que ser sí o sí un ADN primitivo y otra tuvo que ser sí o sí una proteína primitiva. Mínimo se tuvieron que formar esas dos moléculas. Ahora, esas macromoléculas se autoorganizan. ¿Y qué forman? Forman una estructura llamada el coacervado. Y el coacervado, ¿a quién separa? A un ADN y a su proteína. Este coacervado, ¿a qué da origen? A una célula. Pero, jovencitos, ¿qué tipo de célula se forma? Se forma una célula procariota. Ya, pero, escucha, procariota, ¿autótrofa o heterótrofa? No, heterótrofa. Heterótrofa. Y me dirás, ¿por qué dijo heterótrofa? ¿De qué estaba lleno el mar? De un caldo primitivo de vida, formado por... Entonces tenían comida, pues. Entonces eran heterótrofas. ¿Ya? Y esa procariota heterótrofa, por evolución, en algún momento de la historia, dio origen a una procariota autótrofa, a una cianobacteria. Y la autótrofa, ¿qué empieza a liberar? Producto de la fotosíntesis. Empieza a liberar O2. Entonces, la atmósfera inicialmente no tenía ¿qué? Oxígeno. Pero cuando aparecen los procariotas autótrofos, la Tierra, ¿de qué se va llenando? ¿De qué se va llenando? De oxígeno.
Y cuando había oxígeno en la atmósfera, recién aparecen las eucariotas. Recién aparecen las células eucariotas. Y luego, a partir de esa célula eucariota, ya no por evolución química, sino ¿por qué? Por evolución biológica, ¿qué se forman? Se forman todos los seres vivos. Todos los seres vivos. Todos. Sí, pero primero, ¿qué aparecen? Aparecen organismos pluricelulares y algas. Las algas y esos pluricelulares dan origen a los peces. Los peces dan origen a los anfibios. Los anfibios viven en agua y tierra. Luego, cuando las mareas bajan, las algas salen, quedan descubiertas o no. Y algunas se adaptan a vivir en tierra y forman las plantas, las algas. Y los anfibios a los demás seres vivos. Primero, ¿quién viene? Reptiles. Luego, ¿quién viene? Aves, mamíferos y al final, el humano. Y eso fue lo que dijo Oparin. Entonces, te lo repaso, ¿ya? La atmósfera, ¿sin qué? Sin oxígeno, lleno de gases o compuestos simples, atacados por energía. La energía hace que estos compuestos simples reaccionen. Y por evolución química, ¿qué se forman? Moléculas orgánicas. Cuando el vapor de agua se condensaba, ¿qué liberaba? No, ¿y qué dejaba? Lluvia. Y con la lluvia, las moléculas orgánicas, ¿dónde caen? Al mar. Y Oparin llama, se formó un caldo primitivo de vida. El proceso se repite por 500 millones de años. ¿Y qué pasa con la temperatura del mar? Baja. Luego, dentro del mar, esas pequeñas moléculas se organizan formando macromoléculas. Las macromoléculas, coacervado. El coacervado, célula. Primero, procariota heterótrofa. ¿De qué se alimenta? De las moléculas orgánicas del caldo primitivo. Luego, ¿quién aparece? Las autótrofas. ¿Qué empiezan a liberar? Oxígeno. Y la Tierra sin oxígeno se llena de oxígeno. Y ahí recién, ¿quién aparecen? Eucariotas. Y luego, esas eucariotas me dan origen a los seres vivos por evolución biológica. Eso fue lo que dijo ¿quién? Alexander Oparin. Y tu profe anterior te ha tenido que explicar así. Si no, no vale. Ah, exacto, sí. ¿Qué cosa dijo? ¿El agua? Es un elemento, pues, de la naturaleza. Pues, hay planetas sin agua. Marte tiene agua congelada. Y ya. A ver, ahora, atentos, vamos a continuar. Y recuerda, ¿esta teoría fue parcialmente comprobada o no? Sí, ¿por quién? Por el naturalista Stanley, no, por el bioquímico Stanley Miller, estudiante de bioquímica, y su profe, Harold Urey. Aliaga no. Y su profe, Harold, aparte yo soy biólogo. Así que desde ahora me llamas biólogo. No, profe es el de educación secundaria, el que ha estudiado educación. Yo soy docente, biólogo que enseño biología. Así que me vas a llamar biólogo. Muy bien, ya. A ver, Miller, ¿qué cosa era? Biólogo. No, químico. Ya, era un bioquímico. Y su maestro, Urey. Y Urey le dice a Miller, oye, ¿quieres aprobar el curso? Diseña un experimento para tratar de demostrar la teoría quimiosintética de Oparin. Y si no, jalao. Ya. Entonces, Miller, con la asesoría de ¿quién? De Urey, diseñan un experimento al cual le llaman equipo Huxley, donde van a llegar a demostrar que sí se puede formar, ¿qué cosa? Moléculas orgánicas a partir de compuestos simples. ¿Sí? Y ellos en un experimento llegan a obtener aminoácidos y urea. Dos tipos de moléculas. Entonces, ¿hasta dónde llegan? Aquí, hasta moléculas orgánicas. Entonces, ve, ¿en qué año? 1953. ¿Y sabes cómo era? Era un balón de vidrio acá abajo, donde habían puesto agua y lo pusieron a hervir. Y ese balón de vidrio estaba conectado por tubos de vidrio a otro balón, también de vidrio, donde pusieron ¿qué cosa? Gases.
y le pusieron 2 electrodos. ¿Para qué? Para producir energía eléctrica. Y luego de ese otro balón bajaba un equipo de refrigeración y acá recogieron el producto de eso. Y cuando hicieron el experimento, solo se quedó Miller en el laboratorio. Imagínate que pongan electricidad al metano. Podía explotar y no explotó. Y dejaron ese equipo por una semana. Luego analizan lo que recogían, lo que goteaba del otro balón y ¿qué encuentran? Materia orgánica. Muy bien. ¿Cuántas hemos visto? 4 teorías. Entonces, la primera, la vida fue creada por Dios. La segunda, ¿la materia surge de qué? De la teoría espontaneista. La vida surge de la materia inerte. Tercera, la vida llega del espacio. La cuarta, la vida se formó a partir de compuestos simples. Listo. Ya, tú escoge la que quieras. Perfecto. Tómale poto. Gracias, Ronald, por el café. Ya, a ver. ¿Cuánto nos hemos demorado? Harto. Pero has entendido, ¿no? Ahora ya nadie te engaña. Ya no. Muy bien, vamos. ¿Teoría sobre qué? Sobre la ego. ¿Y se han dado cuenta que hace Luis más ordenado? Sí, porque hay rayitas, pero. Sí. Ya, a ver. Vamos. Teorías sobre la evolución. Hay que hacer hueco para que la cambien, ¿sí o no? Hay que invitar a Rivas, pues. Rivas es el que daña pizarras. Claro, o Landeo, así. Le dan. Sí, a ellos hay que invitar. A ellos. Toma, delegado. Presidente. Dino. Tu presidenta Dina va a construir su cárcel, va a reconstruir la cárcel del Frontón. ¿Cuánto va a costar? 140 millones de dólares. ¿De dónde va a salir la plata? Del fisco. ¿Qué es el fisco? De tus impuestos. ¿Y tú pagas impuestos? Sí. Al comerte una galletita, ya estás pagando impuestos. De esa plata va a salir la cárcel de nuestra amiga Dina. Muy bien. A ver, vamos. Evolución. Ya. Causas. Evolución. ¿Qué es? Definición. A ver, jovencitos, definición de evolución. A ver. Híjole. ¿Han visto cómo los domino? ¡Ay! Unita más y te vas. Mira, ya, a ver, ya. ¿Qué es evolución? A ver, vamos a decir que la evolución son cambios. Son cambios permanentes. A ver, jóvenes. Son cambios permanentes. ¿En qué? En el ADN. En el ADN de una población. Yo te estoy dando el concepto moderno. ¿Ah? Son cambios permanentes. ¿En qué? En el ADN de una población que permite, ¿qué cosa? A ver, jóvenes,
que permite formar, ¿qué cosa? Nuevas especies. Que permite formar nuevas especies, pero nuevas especies mejor adaptadas a lo largo de ¿qué? Nuevas especies mejor adaptadas a lo largo de ¿qué? A lo largo del tiempo. ¿Me entendieron? O sea, ¿qué permite formar? Nuevas especies mejor adaptadas a lo largo del tiempo. Ahora, la pregunta de rigor. ¿Por qué tiene que ser cambios permanentes en el ADN? Porque si cambia el ADN, la característica se va a quedar, como dice él, y se va a poder heredar. Digamos, ella nace con el pelo rubio, ella que está con su celular ahí chateando de buzo azul. Ella nace con el pelo rubio. ¿Sus hijos van a ser rubios? Sí, pueden ser rubios, porque ella nació así. ¿Eso qué significa? Que cambió su ADN. Pero si va y se pinta el pelo de rubio, que no espere que sus hijos sean rubios. No, no van a salir rubios. Olvídate, ya, no salen rubios. Ahora, ¿por qué es un carácter adquirido? Y los caracteres adquiridos, a ver, tú opérate tu nariz y ponte nariz de paletazo, así, esos que se hacen, y para arriba, pe. Sí, no, es con su nariz respingada, y nariz de paletazo. A ver, ¿eso lo heredas? No, no lo heredas, eso es una cirugía. Ya, entonces, ¿qué tiene que cambiar? Niños, ¿qué tiene que cambiar? Ya, pero tiene que cambiar el ADN de una población. Digamos, tú naces con una mutación y la mutación te permite a ti correr a 100 kilómetros por hora. Rapidito, ¿ah? ¿Te gustaría o no? Ya, él nace con esa mutación, pero escuchen, ¿qué pasa si le está haciendo carrera a la ruta 10? Y la ruta 10 lo pisa. ¿Qué pasa con su característica? ¿Se pierde o no? Entonces, para evitar que las características que aparecen, niños, para evitar que los cambios que aparecen se pierdan, tiene que cambiar el ADN y no del individuo, sino ¿de quién? De la población. Porque es más difícil que una población desaparezca. O qué tal tú eres el más veloz, eres un conejo veloz, viene un depredador, un águila y te come. ¿Qué pasa con tu característica de ser el más veloz? Desaparece. Entonces, ¿qué tiene que cambiar? Atentos. El ADN de una población. Ahora, ¿qué permite formar nuevas especies o no? Pero escuche esto, mejor adaptadas. O sea, la evolución generalmente, ¿qué rescata? ¿Buenos o malos cambios? Buenos, porque va a formar especies mejor adaptadas. ¿A lo largo de qué? Del tiempo. Y cuando te digo a lo largo del tiempo, 100 años, 200 años, 300 años, no, millones de años. Por ejemplo, para que en una población, una mutación, una sola mutación, un cambio en el ADN se dé, tiene que pasar una frecuencia de 50.000 a 100.000 años para que se cambie una característica. Y para formar una nueva especie, hay varios cambios que tienen que ocurrir. Entonces, ocurren en millones de años. Muy bien. ¿Está de acuerdo? No, mejor dicho, ¿está entendido este concepto? Sí. Tiene que cambiar el ADN porque se puede heredar. Tiene que ser de la población para que la característica nueva se mantenga. ¿Y qué produce? Mejores especies a lo largo de millones de años. Muy bien, tenemos que tener en cuenta todo eso, jovencitos, ¿ya? Por favor. Ahora vamos a ver 4 teorías. Algunas importantes por su valor histórico y otros importantes por sus aportes. Ya, la primera, 1, se le conoce como el lamarquismo. Como el lamarquismo. Atentos, jovencitos.
El lamarquismo. Y recuerda, cuando hablamos del lamarquismo, tenemos a un autor, y el autor es Juan Bautista Monet, conde de Lamarck. Claro, Jean-Baptiste Monet, conde de Lamarck. Era un noble, caballero de Lamarck, era un noble. Nosotros, que no somos nobles, para esa época hubiera sido pastor de cerdos, agricultor, talabartero, herrero, campesino, y no sabíamos leer. ¿Quiénes sabían leer? Los nobles. Entonces, Juan Bautista Monet, caballero de Lamarck. Era un conde, un condenado, tenía un título de nobleza. ¿Ya? Claro, y publica en un libro que se titula Filosofía Zoológica, ¿no? Un análisis, un estudio acerca de ¿qué? De los animales. ¿Y publicado en qué año? 1809. Y Lamarck también fue el primero en dar el nombre de biología a la ciencia que estudia los seres vivos. Claro, Jean-Baptiste Lamarck y Reinhold Treviranus. Bueno, a tu hijo ponle nombre en español, ¿ya? No le pongas nombre en inglés. No. A ver, atentos. Y aquí propone, ¿cuántos postulados? 2. Primero, la ley, le llamó así, ley del uso y desuso. Ley del uso y desuso de los... Ley del uso y desuso de los órganos. Ya. Dice que todo órgano, ya, a ver, ¿y qué dice esta ley? Esta ley dice que todo órgano, escucha hijo, todo órgano que se usa constantemente, o sea, constantemente, ¿qué significa? De uso frecuente, todo órgano que se usa constantemente se desarrolla. Se desarrolla. Si no se usa, se atrofia. Atrofiar significa deja de funcionar. Si no se usa, se atrofia y poco a poco, entre paréntesis, ese poco a poco significa generaciones después, desaparece. ¿Tú qué dices? ¿Es verdad o es mentira? ¿Tú qué dices? Es verdad, ¿no? Entonces, ¿quién influye para la aparición de nuevas características? Influye el ambiente. ¿Quién cambia? ¿El ambiente o el ser vivo? El ser vivo. ¿Y esto es verdad o es mentira? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué los monos tienen esa cola tan desarrollada? Por bastante uso. A ver, tú, un nadador, ¿qué músculos tiene desarrollados? Los músculos de la espalda, los brazos y mayor capacidad pulmonar. ¿Qué pasa si no lo usas? Se atrofia. ¿Los topos son ciegos o no? Porque viven bajo tierra. ¿Necesitan ver? No. Y a lo largo de mucho tiempo que han perdido los ojos. Los parásitos intestinales, la tenia o los oxurus, ¿tienen ojos? Entonces, pues, órgano que no se usa, se atrofia y con el tiempo desaparece. Entonces, en este postulado, ¿qué decimos? Que la necesidad, ¿qué forma? La necesidad, ¿qué forma? La necesidad forma nuevos órganos. Claro, la necesidad forma nuevos órganos. ¿Por qué los búhos tienen esos ojos gigantes? Para ver mejor, porque tienen hábitos nocturnos y al tener ojos más grandes, entra mayor cantidad de luz y ven mejor. Entonces, el uso frecuente de un órgano lo desarrolla. Si no lo usas, se atrofia y poco a poco desaparece.
Y este postulado es verdad. Sí, este postulado es cierto. El segundo postulado se le conoce como la ley de los caracteres adquiridos. Ley de los caracteres adquiridos, ¿sí o no? Sí. Y aquí nosotros vamos a decir lo siguiente: todo aquello que el ser vivo, todo aquello que el ser vivo gana o pierde en vida, todo aquello que el ser vivo gana o pierde en vida. Y acá esto es importante, por influencia de la naturaleza, por influencia de la naturaleza, o sea, ¿quién participa? El ambiente, se hereda a la nueva generación. Se hereda a la nueva generación. ¿Verdad o mentira? Falso, ¿verdad? ¿Verdad o mentira? Falso. Para que tú heredes algo, ¿qué tiene que cambiar? El ADN. Si el ADN cambia, lo heredas. Si no, no. ¿Y qué dijo con respecto, qué dijo con respecto al cuello de las jirafas? Dijo lo siguiente, que las jirafas querían alcanzar ¿qué cosa? Las hojas que estaban en las partes altas de los árboles. Por lo tanto, después de tanto uso, estiran un poquito el cuello y las patas. Lo estiran. Y cuando esa jirafa se iba a reproducir, al hijo, ¿qué le heredaba? Ese poquito que había estirado del cuello y de sus patas. Y el hijo, ¿ya qué tenía? El cuello y las patas un poquito más largo que el progenitor. Pero el hijo iba a hacer lo mismo, ¿no? Durante toda una vida estiraba y cuando se reproducía, heredaba. El nieto, ¿cómo sería? Más largo. Tendría las patas y el cuello más largo que ¿quién? ¿Que quién? Que el padre y el abuelo. El bisnieto, más largo. Y así, después de muchas generaciones ¿de qué? De estirar y heredar, el cuello, generación tras generación, ¿qué fue? Generación tras generación, ¿qué fue pasando con el pescuezo? Se fue estirando. ¿Y cuándo se detiene? Cuando es lo suficientemente largo, ¿no? Para alcanzar las partes más altas. Llega aquí, alcanza lo más alto, y como ya no hay ¿qué? Necesidad, ¿qué pasa con el desarrollo? Se detiene. Listo. Eso fue lo que dijo con respecto al cuello de las jirafas, que por eso las jirafas tienen el cuello largo. Nosotros, bueno, yo no, nos vamos a ceñir solo a lo que dice el prospecto. ¿Ya? No te voy a hablar en estas teorías sobre casos excepcionales en la naturaleza. ¿Hay casos que se salen de la regla? Sí. Por ejemplo, ¿la selección de Darwin aplica a los humanos? No. De esas cosas no vamos a discutir. Solo nos vamos a dedicar a las teorías, porque podemos pelear 3 horas, ¿ya? Sí, y aparte no preguntan. 2, el darwinismo. No preguntan el darwinismo. Para que tú heredes algo, entonces, ¿qué tiene que cambiar? Tu ADN. 2, el darwinismo. Muy bien, el darwinismo. Atentos acá. Aquí, ¿hay o no hay un autor, jovencito? Sí, claro que sí. Aquí tenemos a un autor. Y el autor es el naturalista Charles Darwin. Charles Darwin, ¿o no? Que publica un libro que se titula El origen
el origen de las especies por medio de la selección natural, publicado el año de 1859. Si vas a estudiar ciencias sociales, el primer libro que te van a hacer leer va a ser este, El origen de las especies. En ciencias sociales, el primero que te van a hacer leer. Y en biología también les hacen leer El origen de las especies. Pero mira, junto con Darwin aparece otro señor, ¿o no? Con Oparin había John B. S. Haldane. Juan Bautista ese no sé, ¿ya? Y acá, junto con Darwin, hay otro, Alfred, no, Wallace. Marshall, fuera de acá, oye. El comandante, coronel, ¿qué era? El padre de economía, ¿no? Ya, a ver, Alfred Wallace, ya. Los dos son considerados los padres de ¿qué? De la teoría de evolucionista. Pero había una diferencia entre Darwin y Wallace. ¿Qué dijo Darwin? Puedes ir, hijo. ¿Y necesitas más papel? ¿Tienes? Ah, pensé que le había salido sangre. Tengan cuidado, cuando te sale sangre en la nariz, indicativo de varias enfermedades, ¿ah? Peligrosísimo es. No lo tomes. Ya. A ver, niños, silencio. Alfred, ya, a ver. Niños, oigan, estoy demorando mucho. Charles Darwin y Alfred Wallace. Pero hubo una diferencia, ¿cuál es? Que Darwin dijo, todas las especies descienden por evolución. Y los humanos descendemos por evolución de los monos. Los monos son nuestros ancestros. Y cuando dijo esto, Darwin, la sociedad inglesa se burlaba. Esa es una blasfemia. ¿Cómo vas a decir que descendemos del mono? No, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y lo caricaturizaban a Darwin y lo sacaban con cara de mono y cuerpo de mono, o cargando un niño, su hijo que era un monito. Sí, pueden ver ahí en su internet caricaturas, ya. En cambio, Wallace dijo, está bien, todas las especies proceden por evolución, menos la humana. La humana fue hecha a imagen y semejanza de Dios y puesta en el paraíso. Esa fue la diferencia. ¿Ya? Ahora, Darwin, antes de escribir su libro, ¿por dónde viaja? ¿Viaja por el mundo o no? En un barco mercante. ¿Cómo se llamó el barco mercante? El Beagle. Viaja con el Beagle por todo el mundo. Y ese barco iba por todo el planeta. Compraba cosas en un lugar, las llevaba a otro lugar, las vendía, compraba cosas ahí y se paseaba por el mundo. Y llegó hasta las Islas Galápagos en Ecuador, el Beagle, en un viaje que duró 5 años. Y cuando llegó a las Islas Galápagos en Ecuador, Darwin observó algo, que en cada isla, que eran varias, había un tipo de ave llamada pinzón que tenía el pico distinto a la otra. O sea, en cada una de las islas Galápagos había un ave de tipo pinzón, pero que cada pinzón tenía un pico distinto. ¿Y por qué? Ese pico dependía de lo que se alimentaba. Entonces, eso dijo, el ambiente influye en los seres vivos y forma nuevas especies. O sea, ¿quién determina? Que el individuo que esté más apto, con las mejores formas, condiciones para sobrevivir en un ambiente, se mantiene. Y eso fue. Y luego de esos 5 años, plantea ¿qué? ¿Cuántos postulados? 4. ¿Y cuáles son esos postulados de Charles Darwin? A ver, primero, la variabilidad. Segundo, la lucha por la vida. Tercero, la selección natural. Y cuarto, la herencia, ¿sí o no? A ver, yo te voy a resumir esos postulados a mi estilo, ¿ya? Sí, al mío, cómo funciona mi cerebro. Igualito, ¿ya? Y yo creo que hasta ahora funciona bien. Todavía.
Aún no me da Alzheimer. Ya verás. No, ¿qué me va a dar? ¿Qué? ¿Qué hablas? Y te has cortado el pelo, ¿no? Ay, se te ve mejor, hijo. Ya, tranquilos, oigan. Oigan, tranquilos. Porfis. Ay, no, me salió una chivatada. Porfis. Hay varones que dicen, olis. Ah, paletazo. Ya, la lucha por la vida. Ah, cuando tomas. Olis, no. ¿Cómo ve un varoncito de tu edad está con chupetín en el salón? Y todavía haciendo así. No, eso es para chicas. A tu edad ya no. Varón, ya no. Ya. Ya. Ve. Ah, muy bien, ve. Y te voy a hacer mi dibujito clásico, ya, pe, ya. Este dibujito es mío. Este ha salido de mi cabezota. Vas a ver. Y te explica medio extraño, pero se entiende. Sí, y la cosa es que entiendas. Ah, ¿has entendido esto? Sí. Y esto está completito, ¿ah? No he obviado ningún dato. Es que con ese que dijo que es eso, la selección natural no ha sido buena. No ha sido buena la selección natural. Exacto. No, la selección natural y Darwin no fueron buenos con ese. Sí, no le tocó. ¿Por qué fastidian al Prezi? Si el Prezi es un buen jovencito. Paleo mongolo. ¿Y cómo es eso? A ver, explícame. ¿Cómo es eso de paleo mongolo? Ah, mongoloide. La ciencia está descubriendo últimamente que no fueron los primeros homínidos en enterrar a sus muertos, no fueron los neandertal, sino hubo otra especie de mono, otra especie de homo, ¿sí? Y han descubierto que sí hacían ritos funerarios. Sí. Así que, jovencito, nada está dicho. Nada. O sea, se están descubriendo nuevas cosas. ¿Ya? Sí. Bacán, ¿no? Suma, ¿qué nivel? Ya, a ver, vean acá. Ya. La variabilidad. Atentos. Jóvenes, mira, en sus cuatro. La variabilidad, ¿por qué es importante? Porque la variabilidad produce, escuchen acá, produce nuevas ¿qué? No, nuevas especies, no. Produce nuevas características en la población. La variabilidad que produce nuevas características. Pero si un individuo aparece con una nueva característica, ¿qué habrá ocurrido? Ha ocurrido cambios en su ADN, porque este ya nació así o no. Sí, ya nació así. La lucha por la vida. En la lucha por la vida sobreviven los más fuertes. Débiles y enfermos mueren. En la naturaleza, si tú tienes un animalito cojo, no camina, no le llevan comida. ¿Qué pasa con ese animalito? Se debilita y poco a poco muere. No, y poco a poco
Déjame, pe, hijo, terminar, por favor, ya. Entonces, en la lucha por la vida, ¿quiénes sobreviven? Los más fuertes. Si hay alguien con algún defecto, se debilita y poco a poco se debilita más y muere. Correcto. O como en los humanos, alguien le va a llevar ayuda, alguien le va a llevar comida. No, ese está destinado a morir. Solo sobreviven los más fuertes. En la selección natural, los más aptos, escucha acá, los más aptos. ¿Y quiénes son los más aptos? Los mejor adaptados, aquellos que tienen las mejores características para sobrevivir en un ambiente, se mantienen. Los más aptos se mantienen. Por ejemplo, tú tienes dos depredadores, uno más rápido que otro. ¿Quién es más apto? El más rápido, pues. ¿Por qué? Porque puede atrapar más fácil su presa. Es más apto que el otro. Entonces, el ser el más fuerte no necesariamente es ser el más apto. El más apto es aquel que tiene las mejores condiciones para sobrevivir. Por ejemplo, una vicuña con pelo corto y una con pelo largo. ¿Quién es más apta? La de pelo largo, porque se protege del frío, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, no necesariamente el más fuerte es el más apto. Los más aptos son aquellos mejor adaptados a un lugar, aquellos que tienen las mejores características para sobrevivir. Y tienen una ventaja, ¿no? Y la herencia. Los mejores, ¿qué pasa con ellos? Los mejores se reproducen. Se reproducen. ¿Transmitiendo qué, jovencitos? Transmitiendo sus nuevas y mejores, transmitiendo sus nuevas y mejores características. ¿A quién? A la descendencia. Entonces, los mejores se van a reproducir. Mira acá. Estos son ancestros de las jirafas, ¿ya? No son jirafas todavía. Ancestros de las jirafas. Pero ya tenían una característica. ¿Cuál? El cuello un poquito largo y las patas un poquito largas. ¿Estamos de acuerdo? Pero por variabilidad se produce una nueva característica. Aparece una con el cuello un poquito más largo que las demás. Entonces, ¿todas tienen la misma longitud de cuello? No. Tienen distintas longitudes de cuello. Y por variabilidad aparece una con el cuello un poquito más largo que las demás. Si esta nació así, ¿qué cambió? Su ADN. ¿Lo puede heredar? Sí. 2. En la lucha por la vida, sobreviven los más fuertes. Mira, esta tiene una pata coja, ¿ve? ¿Qué cosa? ¿Qué pensabas? Que estaba corriendo. No, esta tiene 3 patas y media. Mira. Esta tiene su pata ahí, no sobrevive. Esta estira la pata. ¿Quién le va a llevar comida? Nadie. Se muere. Los humanos sí ayudamos. Si no, no hubieras llegado a esta edad. Ya, a ver, acá ves en la naturaleza. ¿Quiénes sobreviven? Los más fuertes. Débiles y enfermos, mueren. Tercero, mira, ¿qué dice? La selección natural. Los más aptos se mantienen. Y te pregunto a ti, hija, tú de polo rosado en cuello B, ¿cuál es más apto? ¿Esta o esta? ¿Esta o no? ¿Por qué? Ya, ¿por qué es más apta? Porque puede alcanzar fácilmente las hojas y alimentarse también de las hierbitas, ¿o no? Entonces, esta tiene una ventaja sobre estas otras dos. Y esa ventaja garantiza su supervivencia. Y esa ventaja garantiza que ésta se pueda reproducir, heredando su característica. Entonces, en este proceso hay otra que muere. Entonces, ¿quiénes se mantienen? Los más aptos. Esta no tendrá el cuello largo, pero es fuerte. No tendrá el cuello largo, pero es más apta que las demás. Entonces, en ese proceso muere. ¿Qué sigue?
la herencia. Los mejores se reproducen, transmitiendo sus nuevas y mejores características. ¿Quién se va a reproducir? Simple, ¿no? Esta con esta. Entonces, mira lo que va a ocurrir. Que en una población de ancestros de las jirafas, ¿no? Escucha, oye, déjame trabajar, por favor, en una población de las jirafas, ¿ya? Con el cuello ligeramente largo, ¿quién apareció? Una con el cuello un poquito más largo. Y como esta característica era mejor, la hacía más apta, esta tiene la posibilidad de ¿qué? De heredar su característica y se reproduce, transmitiendo sus mejores. ¿Ya serían cuántas? 2. Pero sigue la reproducción en la población. Y las de cuello corto siguen apareciendo, pero también aparece ya con más frecuencia la nueva característica. ¿O no? Claro, porque le va a dar una ventaja. Y al final, en una población vamos a observar 2 cosas. ¿Qué hay? De cuello un poco corto y de cuello un poco más largo. Se está observando ya una diferencia. Y puede pasar 2 cosas. ¿Quién es mejor? La de cuello más largo. Va a ser que las de cuello corto no se reproduzcan y si no se reproducen, desaparecen. Claro, al alimentarse menos, sus posibilidades de reproducción también disminuyen. Estas, al tener una ventaja, se reproducen más. Entonces, va a llegar un momento que esta especie de cuello corto dio origen a una de cuello largo. O si no, puede pasar otra cosa, que las de cuello largo ya no escojan como pareja a las de cuello corto. Se llama aislamiento reproductivo. Se van a aislar reproductivamente. No, yo no quiero de cuello corto, yo quiero el cuello largo. Le digo. Entonces ya no te escojo como pareja, voy a escoger a otra que tenga ¿qué? El cuello largo. Entonces, aquí, si ya no se escogen como pareja, aquí yo tenía mi especie 1, ¿no? ¿Qué se estaría formando? Mi especie 2. Y cada una, ¿qué va a seguir? Su evolución por separado. Evolucionan su línea genética y su línea genética. Entonces, ¿cuántas cosas puede pasar? 2. Que las más aptas terminen por hacer desaparecer a las menos aptas o que se separen por aislamiento reproductivo y formen 2 o más especies. Eso fue lo que dijo Darwin. ¿Te gustó o no? ¿Sí o no? Ya. Pero, ¿quién me dice cuál fue el error de Darwin? Porque hay un error acá. Alguito no se dio. No, pues, el ambiente influye. Por ejemplo, esta que tiene el cuello largo está mejor adaptada al ambiente o no. Porque puede alcanzar ¿qué? La comida de los árboles y del pasto. Sí, no, eso no. ¿Cuál? ¿Cuál fue el error? ¿Quién me dice? Para que cambie, para que haya evolución, ¿quién tiene que cambiar? La población. En cambio, aquí, ¿quién empezó el cambio? Un individuo. Pero ¿qué pasa si ese individuo muere? La característica se pierde y no hay evolución. Se equivocó en decir que el que empieza la evolución es el individuo. Cuando no empieza el individuo, el cambio para que haya evolución tiene que ser en la población. Ese fue el pequeño error. Ahora, tercero, la tercera teoría, el mutacionismo de Hugo de Bryce. Yo te estoy explicando literalmente lo que dijo. Yo no te estoy hablando de casos particulares, que esto ocurre, entonces ahí no aplica el darwinismo. No me importa, hijo, porque eso no te preguntan en el examen. Eso lo hace tu profe para hacer hora. Eso hace tu profe para confundirte. Eso hace. Yo no hago eso. Y menos el profe Jesús, ¿no? En su clase has visto cómo lo ha pasado rapidito esto. Sí, porque él es religioso, pues. Él es anciano de su iglesia. Él es jefe, cabecilla es de su iglesia. Tiene ya un rango jerárquico. Sí, entonces él, este tema,
rapidito lo pasas. En cambio yo no. Yo soy más fregado. Yo pienso que nuestro ADN es una mezcla. ¿Sabes de quién es una mezcla? ¿Quieres saber o no? Para mí, que de alguna manera llegó materia orgánica del cosmos y se juntó con los propios procesos de la Tierra. Ha habido alguna mezcla en algún momento de la historia. Y de ahí hemos salido nosotros. Y es lo que yo pienso, ¿ya? Ah, y seguro tú crees que los gusanos salen del lodo. Sí, ¿no? Esta es tu teoría, ¿sí o no? Esta se respeta, porque para la ciencia, si tú no compruebas lo contrario, cualquier afirmación tiene validez. La que fue totalmente descartada fue esta. Esta tiene indicios. Esta también se pudo llegar hasta acá. Así que cada uno saque su teoría, ¿ya? El mutacionismo. Acá tenemos un autor. Y el autor es Hugo Chávez, no, Hugo de Bryce, ¿ya? Sí, y dice, y Hugo de Bryce dice lo siguiente, que las especies que dan entre comillas, las especies dan grandes saltos evolutivos. Las especies dan grandes saltos evolutivos. O sea, sufren mega mutaciones. Todas las mutaciones vienen juntas, ¿ya? Dan grandes saltos evolutivos. De tal manera que los descendientes, son tan distintos, que se les puede, escucha hijo, que se les puede considerar como nuevas especies. ¿Qué significa? ¿Qué es una mutación? Es un cambio en la secuencia de bases del ADN. Pero cuando hay evolución, los cambios se dan uno a uno. De una especie, primero cambiará el color del pelo, pero sigue siendo la misma especie, ¿no? Solamente de otro color. Segundo, cambiará la forma de la oreja, pero es la misma especie, las orejitas pueden ser más largas. Luego cambiará la forma de un diente canino, pero sigue siendo la misma especie. Luego cambiará el largo de las patas. Bueno, no, ya, ahí puede ser otra especie, ¿no? Y así, y los cambios se dan uno a uno. Y para que haya una mutación, ocurre entre 50 a 100.000 años. Y todavía si esa mutación se pierde, no se mantiene en la población, pasa más tiempo. Entonces, para formar una especie a otra, ocurre millones de años. Y los cambios se dan uno a uno. ¿Qué decía este señor? Que las especies se saltaban. Todos los cambios venían en conjunto. Y que de los padres, los hijos ya no eran iguales, eran especies distintas. Eso fue lo que dijo Hugo de Bryce. Y no es así, pues, no es así, ¿no? Sí. Ahora, por último, una reinterpretación del darwinismo. Se le llama el neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. Claro que sí. Ay, la vida. Yo pensé que me iba a sobrar tiempo y me ha faltado tiempo. ¿Qué cosa, hijo? ¿A quién lo dejo ir? Déjenlo. Su presi así como lo ves, va a ingresar. Se hace el tonto nomás para despistar al enemigo. ¿Y qué tiene? Y si va para educación física, ¿qué tiene? Todas las carreras son importantes. A ver, a mí que me digan, a ver, haz el plano de mi casa. No puedo, eso lo hace un civil. A ver, al civil le digo, a ver, explícame el mecanismo semiconservativo de la replicación del ADN en procariotas. No lo hace, pe.
Así que no es que tú que eres ingeniero eres mejor. Tercero, utilizan ciencias como las mutaciones. Y cuarto, ¿la qué? La deriva genética, no es derivada. La deriva genética. ¿Y a qué significa con deriva genética? Cómo los genes se transmiten. Estudiando estas 4 ciencias, ya sacan 4 postulados que explican cómo ocurre la evolución. Y el primer postulado, dicen ellos que el sujeto en evolución, es la población. Correcto. Entonces, para que haya evolución, ¿quién tiene que cambiar? ¿El individuo o toda la población? Toda la población. ¿Qué dijo Darwin? ¿Quién empezaba? El individuo. Entonces, las posibilidades que tus genes tuyos se mezclen con cualquier individuo de la población femenino es válido. Y eso produce variabilidad. Y esas mezclas de genes en la población producen evolución y cambia la población. 2. ¿Ellos qué dijeron? Rechazo ¿a qué? A los caracteres. Rechazo a los caracteres adquiridos. ¿Adquiridos de qué? Adquiridos de Lamarck. Rechazo. O sea, ¿lo que ganas en vida lo heredas? No. Tercero, ¿qué más dijo? Dijo que las mutaciones no forman nuevos seres vivos, ¿o no? Las mutaciones, ¿qué aportan a la evolución? No, aportan variabilidad genética, porque la variabilidad se produce por mutación. Aportan variabilidad genética. Y 4, ¿que el proceso es rápido? No, que el proceso es muy lento. Entonces, en base a los trabajos de la selección natural, sobrevive el más apto. ¿Quién actúa? ¿Quién actúa? La variabilidad, las mutaciones y la deriva génica. Y estos son sus 4 postulados. Terminamos por hoy.